A ver, en unos momentos más arrancamos la presentación del día de hoy. Son las 10:16, hoy es 27 de septiembre. Vamos con un tema un poco avanzado, vinculado para todos nosotros como contadores que siempre estamos actualmente con algunos problemitas con esto que viene en el año 2019 con respecto al tema del manejo del devengado. Y esto es algo que concierne a nuestra profesión y hay que tener mucho cuidado. Genera bastantes dudas, bastantes problemas en la actualidad. Y bueno, hay que distinguir las cosas como se dan. Lamentablemente algunos colegas no lo están enfocando de manera adecuada. El tema del devengado ha hecho que muchos de nosotros no tengamos en cuenta cómo trabajar este tema a la vista de la perspectiva del devengado, ¿no? Y las reglas que nosotros tenemos. Yo siento que hay una gran, ¿cómo se llama? Incertidumbre. Hay un tema de falta de perspectiva. Y es un momento clave para poder nosotros saber hacia dónde vamos a ir como profesionales en contabilidad y distinguir también un tema que es estrictamente dentro del campo del derecho. Y también nos sirve para ver hasta dónde va a alcanzar ese tema de las NIF. Entonces, en definitiva, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en consideración con respecto a esta situación. Así que espero que sea de utilidad para todos ustedes, ¿ok? Bien, entonces en unos momentos más arrancamos. Estamos acá, por si acaso, en una sesión en vivo. Vamos viendo este tema en unos minutos más. Entonces yo voy a estar al tanto de los comentarios, de unas preguntas. Los temas son libres, no son temas así que vamos a tocar, no hay un tema particular, etc. Y ya saben, nuestra programación de talleres, de eventos, ahí lo consiguen en www.perugestión.org, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver. Ok, muy bien. Entonces, mientras ya nos vamos conectando, vamos trabajando este tema del decreto legislativo 1425. Voy a lanzar la presentación ya en un momento y arrancamos, ¿ya? Mientras tanto, vamos trabajando con este tema. Bien, vamos a brindar entonces a continuación algunos lineamientos generales acerca de este tema, que espero que sea de utilidad para todos ustedes. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del devengado, y eso ya lo hablé en un video anterior, cuando nosotros hablamos de este término devengado, ocurría algo bastante interesante. Eso estaba dentro del ámbito contable. Y por el otro lado, nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay del ámbito tributario? Bueno, no había. Entonces aquí es donde, pues, en este ámbito tributario en el cual se planteaban muchas interrogantes. Entonces, cabe recordar que lo contable, nuestra profesión, implica trabajar información financiera que ayude a lo que es el tema de toma de decisiones en una organización. Mientras que el tema tributario tiene una connotación totalmente distinta. ¿Cuál es la connotación dentro del tema tributario? Es de recaudar dinero para el fisco. Perfecto. Bajo ese escenario, entonces, teniendo dos perspectivas, definitivamente el tema tributario no se estaba optimizando porque hasta cierto punto este tema tributario de acá estaba supeditado al ámbito contable. Ese realmente era el problema de fondo.
Y dentro de los considerandos del decreto legislativo 1425 se hablaba pues de un tema de falta de seguridad jurídica. Y entonces, queramos o no, ahí hay que ser muy claros, la contabilidad con sus cosas y la tributación también con sus propias cosas, cada una con sus propias reglas. Queramos o no, entonces tenemos que hablar de la existencia necesaria de un devengado para efectos contables, que no es novedad, que nosotros ya lo conocemos, ya lo venimos trabajando bajo un escenario de normas internacionales de información financiera, eso está clarísimo. El problema para muchos es el ámbito tributario, pero el ámbito tributario es justamente regulado con el tema del decreto legislativo 1425. ¿Dónde está el pequeño detalle? El pequeño detalle está en que la mayoría de colegas no aplican normas internacionales de información financiera, por lo tanto, nunca aplicó el tema del devengado, nunca. Y dice que aplicaba reglas tributarias. Yo ya en un anterior video comentaba acerca de las prácticas de contabilidad tributarizada, algo que no existe, y entonces ahí que se tenía el pequeño problema. Lamentablemente muchos colegas están terriblemente están perdidos en el tema, porque sencillamente nunca aplicaron devengado. Los ingresos que ellos venían trabajando, el reconocimiento del mismo, lamentablemente obedecía algo que que genera una distorsión terrible. Ahí nosotros hablamos de que un contador hablaba de ingresos horrible, pero es la práctica real en una empresa. Muchas empresas trabajan bajo ese criterio, ingresos facturados, y eso no lo podemos permitir desde un punto de vista contable. Y ¿cómo se llama? El tema de poder identificar si trabajas con ingresos facturados, en la mayoría de casos, está justamente vinculado al hecho de cuadrar la base de cálculo del IGB, de las ventas, con el tema de renta. No quiere decir que siempre deba de separarse el tema, no es así, sino que en algunos casos, cuando amerite, hay que separarlo. Los ingresos facturados es algo ficticio, no está dentro del punto de vista de la normatividad, desde el punto de vista del impuesto a la renta, no existe ese concepto. Probablemente sí para IGB, probablemente sí para el reglamento de comprobantes de pago, eso sí, yo estoy de acuerdo probablemente con lo que tú piensas, pero para otros temas no. Entonces, nosotros no podemos estar considerando aplicar estas reglas dentro de este aspecto. O sea, el ingreso facturado sencillamente es algo que tú tienes que decirle adiós. Nosotros no podemos estar trabajando en la actualidad con esos conceptos. Esto del ingreso facturado, simplemente nosotros deberíamos tacharlo. Si por ahí algún ingreso facturado calce con el devengado, bueno, puede ser. Ahora, si yo de lo que estoy hablando de este tema, y no lo podemos enfocar adecuadamente, y lamentablemente todo lo que estoy tocando también a ti te suena sencillamente a que es algo nuevo, algo así, la verdad me preocuparía terriblemente. Porque te va a pegar terriblemente el decreto legislativo 1425 y vas a tener distorsiones. Ojo, lo que yo voy a comentar acá es desde la perspectiva de un contador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, previa introducción con este tema, voy a proceder a lanzar el decreto legislativo 1425 y vamos a hacer algunas anotaciones acerca de este tema, que siempre es muy pertinente ver desde el punto de vista de lo que nosotros estamos analizando, ¿ya? Entonces, un momento, por favor, mientras vamos trabajando este tema. Voy a lanzar yo también mi presentación. Y entonces, a ver, déjenme ver un momento. Y arrancamos esta situación. Muy bien. Vamos a maximizar esto para que se pueda visualizar y consideramos esto, ¿ya? Por si acaso, nosotros ya vamos a desarrollar talleres sobre este tema, ya lo estamos preparando con los sectoriales.
y lo puedes tener en consideración, ¿ya? Para el desarrollo, atento a la programación que tenemos nosotros en perugestión.org. Ya sabes, ahí está toda nuestra programación de talleres, ¿ya? Estamos con el domingo con el tema del Declara Fácil, ¿ah? El Declara Fácil también le va a pegar de alguna manera este tema que estamos tocando nosotros aquí. Y eso es algo también que hay que estar alertas con eso. Si es que no tenemos en cuenta un adecuado manejo de lo que vamos a ver, va a generar alguna serie de contingencias. Eso tú tienes que tener muy, muy en cuenta. Muy bien, en un momento más salimos ya a comentar este tema particular, que es el decreto legislativo 1425, y entonces hay que tener en consideración. Bien, muy bien, entonces arrancamos. El tema del decreto legislativo 1425 es muy amplio, muy amplio. Hay muchas cosas que ver y hay que verlo desde qué perspectiva, ¿no? Como lo estamos hablando en versión de contador o estás hablando en versión de abogado. Eso es algo muy pertinente. Porque lamentablemente muchos de nosotros nos vamos a emocionar probablemente por un tema legal, pero cuando hay que aterrizarlo entre el proceso contable, creo que lo que cometería, yo creo, un error sería aplicar las reglas del 1425 para contabilizar. Y eso hay que tener muy en cuenta, es el principal error. Entonces yo lo voy a marcar acá como una idea general conforme vamos avanzando. Borramos esto, ya no lo necesito, pero algo claro que quiero que tengas en cuenta. Son dos escenarios que tenemos aquí. Tengo en primer lugar el escenario NIF y tengo por acá el escenario decreto legislativo. Decreto legislativo 1425. Tengo esos dos escenarios. Entonces, lo que sí yo no quiero que pase contigo es lo siguiente, ¿ah? Por si acaso, el ASNIF, eso aterriza en lo que es el tema de los estados financieros, ¿ah? Entonces, lo que yo no me quiero imaginar es que tú vas a agarrar el decreto legislativo 1425 y de pronto me encuentro que tú estás haciendo lo siguiente, agarras el decreto legislativo 1425 y me encuentro con lo siguiente. Tú estás aplicando acá, estás haciendo esto. Esto es lo que va a pasar para muchos, ¿ah? Y eso yo lo tengo claro. Muchos lamentablemente, sobre todo aquellas personas que no están aplicando normas internacionales de información financiera, lamentablemente, van a tener este enfoque totalmente errado. Es totalmente errado. Esto no va. Yo no puedo contabilizar bajo el decreto legislativo 1425. No puedo contabilizar. Yo trabajo bajo un escenario de NIF. ¿Ya? Y disculpa, ¿y el 1425 para qué funciona? Entonces me dices, definitivamente no va para un tema de contabilización. No, definitivamente no es su papel. El hecho de que se dé el decreto legislativo 1425 obedece a una regla básica y obedece al cumplimiento del cumplimiento de un tributo. Es el tema del impuesto a la renta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, y el impuesto a la renta, la determinación, ¿ya? Entonces, lo que pasa con muchos colegas, van a ver que muchos tratamientos del decreto legislativo 1425, aparentemente, en algunos casos, coinciden con el tema contable, y van a decir, yo contabilizo bajo el 1425, pero el 1425 no te da reglas para contabilizar, ¿ah? Eso de antemano te voy avisando, ¿ya? Entonces tienes que tener mucho cuidado. A veces uno la emoción del tema tributario
y descuida esto y lo enfoca acá, y eso es un terrible error. Ese es un terrible error. Puede que haya tratamientos que coincidan. Justamente de eso quiero un poquito comentar con ustedes el día de hoy y hacer algunos apuntes en líneas generales, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a darle ya pues arranque a esta revisión del decreto legislativo 1425. Y vamos a ver, irlo contrastando con algunas palabras, con algunos temas vinculados pues, al tema de NIF, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que busca el decreto legislativo 1425? Pues la idea es establecer reglas de imputación. Reglas de imputación para el tema de renta. Eso es lo que busca el decreto legislativo 1425. El tener una perspectiva totalmente diferente acerca de este tema es un craso error. En ningún momento el decreto legislativo 1425 me está diciendo debo contabilizar. Observa, no me dice que debo contabilizar. Entonces yo no espero que alguien me contabilice bajo el decreto legislativo 1425. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ello. Bien, si tenemos en consideración esas reglas, entonces vamos a ver algunas particularidades acerca de esta situación. Y sobre todo el tema de la confusión que ocurre con el famoso tema de la NIF número 15. A ver, vamos a ver. Tengo una suerte de la lectura, yo pienso, de esta norma, porque suena un poco difícil, pero es que es así. Nosotros los contadores no aplicamos métodos de interpretación del derecho, como ocurre con los abogados. Nuestra formación está un poco más limitada en ese aspecto. No trabajamos directamente la interpretación de una norma legal, pero nosotros trabajamos este tema desde un punto de vista literal. Eso sí quiero que quede claro, o sea, lo vamos a trabajar desde un punto de vista literal. Y si es así, entonces, ¿qué alcances nosotros podemos tener acerca de este tema? Es algo que, en definitiva, nosotros tenemos que tener en consideración. Muy bien. Entonces, si es así, podemos ubicar, como pasa con todas las normas tributarias, que tenemos un tratamiento de índole general, o sea, vamos a tener que ubicar reglas generales y reglas específicas. Dentro de lo que es, y eso quiero que quede claro, dentro de lo que es la normatividad tributaria, cuando nosotros vemos reglas acerca de este tema, es importante que tú te veas si son reglas generales o reglas específicas. Si no tienes esa pauta, entonces probablemente vas a tener ciertos problemas a nivel de interpretación dentro de esta situación. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es lo primero. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a proceder a revisar esas reglas generales y vamos a ver algunas pautas o dudas que se van planteando para luego ir yendo a revisar algunas reglas específicas en lo que nos da el tiempo, más o menos una media hora de ver este tema sobre particular. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? De lo que nos da el decreto legislativo 1425, de lo que podemos observar nosotros aquí, podemos ver algunas reglas generales asociadas al término de cómo devengar los ingresos. Pero el devengamiento de los ingresos sería totalmente erróneo pensar que estas reglas que me están dando son reglas de contabilización, son reglas para emitir estados financieros. Eso, en definitivamente, creo que una persona que piense que esto se aplica de esa manera, pues está incurriendo en un gravísimo error. Las reglas con respecto a este tema del decreto legislativo 1425, cuando me está hablando de que los ingresos se devengan específicamente, se refiere al tema del reconocimiento del impuesto a la renta y que se va a operativizar de alguna manera cuando nosotros presentemos la declaración anual del impuesto a la renta. Ese es un tema que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Ya? Si es que no lo tenemos en cuenta, entonces definitivamente vamos a generar una suerte de conflicto con el tema contable. Yo lo que quiero dejar en claro es que en ningún momento el 1425 aquí me está diciendo, ¿sabe qué, señor? Usted debe de contabilizar bajo este escenario. No me está diciendo para nada eso, ¿no? Como lo puedo observar.
simplemente es una regla de vengamiento para efectos tributarios. Si es así, entonces, ¿cuál es el criterio que yo necesito reconocer acá? Como somos contadores, tenemos que ver algún aspecto, algún ámbito, algo que nos ayude a ver el tema de tributario. Debe haber una regla general. Y la regla obedece al siguiente tema. Nos dice que los ingresos se devengan cuando se ha producido. ¿Pero qué cosa se ha producido? Hechos sustanciales. Pero hablar de hechos sustanciales es un tema muy subjetivo. Es un tema muy subjetivo. Que yo te diga qué cosa es un hecho sustancial dentro de una norma tributaria, nosotros nos quedamos un poco ahí, ¿no? Si lo vemos como alguien que trabaja normas internacionales de información financiera, pues va a haber, tratar de ver las NIF al hecho sustancial, pero a mí me preocupa desde un punto de vista tributario, porque recordemos que desde la perspectiva del principio de reserva de ley, también del principio de legalidad, nosotros tenemos que tener en consideración que la norma tributaria tiene que ser muy clara para efectos de determinar y poder clasificar qué hechos van a estar grabados y cuáles no van a estar grabados. Por lo tanto, la norma tributaria no puede ser muy subjetiva. Si bien es cierto, en el tema contable encontramos esa palabra de lo sustancial, lo probable, pues en la norma tributaria se requerirá, ya sea en la ley, porque es lo normal que sea en la ley, y lo último que pensaríamos sería en el reglamento, es que se describa qué es un hecho sustancial. Entonces, eso es algo clave que nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, entonces nos dice que haya producido los hechos sustanciales. Yo no sé qué cosa es un hecho sustancial, eso es algo que seguramente tengo que averiguar, me planteo ahí una interrogante y de acuerdo a eso lo vamos a ir viendo. Está en reglas generales. Ahora, se toma esto de la condición suspensiva, habría que ver esta situación, ¿no? Vamos a ver si calza el siguiente gráfico. Voy a tomar una operación típica que nosotros usamos dentro de el sector inmobiliario. De hecho, que yo lo uso ahí, ¿no? Trabajamos nosotros en el sector inmobiliario y tenemos una suerte de regla ahí. A ver si me ayuda la flecha. Bueno, ahí está. A ver, en un momento uno yo firmo un contrato. Ya, en ese momento uno firmo el contrato de venta del bien, pero sin embargo, en un momento 2 se va a dar este tema, la realidad de ese contrato. Y acá vamos a marcar entonces un momento 2. Bien. Entonces, firmo el contrato, ¿ok? Y el momento 2 está pues cuando ya existe el bien. Si quieren, lo pongo acá. Mejor pongo el término. El uso del término suspensivo no es novedad para los que trabajamos en el sector inmobiliario. No es ninguna novedad, es algo que nosotros ya lo hemos vivido para efectos del tema tributario de lo que es la norma del impuesto a la general a las ventas, con respecto de venta de bienes a futuro. Entonces, se nos habla de este tema, se nos habla de esta situación, y entonces, obviamente, para yo poder devengar el ingreso, la norma tributaria decía, no era tanto un tema que exista el bien antes de que entrara el decreto legislativo 1425, sino era el tema de que se cumpliera, aparte de existir el bien obviamente, se tuviera que cumplir los requisitos que nos planteaba la norma internacional de contabilidad número 18. Fíjate que una NIF nos invadía en el ámbito tributario, ¿no? O sea, el hecho de existir el bien no era solo así. Pero ahora vemos que dentro de las reglas generales de 1425, que estamos nosotros revisando aquí, nos dice, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. ¿Podría ocurrir una condición suspensiva? Sí. Por ejemplo, en un contrato de venta de bienes a futuro, en el caso de un inmueble, también podría pasar en el caso de una empresa minera. Cabe recordar que las minas, por ejemplo, usualmente la producción, no es que la producción la obtienen y luego la venden, no. Usualmente en una mina, la producción se vende incluso antes de la extracción.
Entonces, para poder reconocer el ingreso, no solamente es cuestión de que exista el bien, sino que tiene que haber otros requisitos. Entonces, obviamente, nos dice que este tema del devengamiento y los hechos sustanciales para su generación, obviamente, y que tienen que cumplirse, más adelante veremos algunas reglas, pero siempre que el derecho no esté sujeto a una condición suspensiva, porque en una condición suspensiva lo que inmediatamente podemos inferir es que eso va a ser justamente de que no se puedan reconocer los ingresos para efectos tributarios. Para efectos tributarios. Ojo, otra cosa tengo que revisar desde la perspectiva de la NIF 15. Otra cosa va a afectar el tema de registro de operaciones bajo NIF 15. Pero para efecto tributario, condición suspensiva, alto ahí. Alto ahí, todavía no devengo el ingreso para efecto del impuesto a la renta. Y obviamente, el tema del devengado, y es bueno que lo precise la norma tributaria, no tiene nada que ver con el tema de lo percibido. Definitivamente no tiene que ver nada con lo percibido, porque dice, independientemente de la oportunidad cuando se cobre. Aquí no interesa cuándo se cobra. Si yo voy a estar pensando si se cobró o no se cobró, entonces sencillamente voy a estar dentro del ámbito de lo percibido. Y hablar dentro del ámbito de lo percibido, pues seguirnos al artículo 58 de la ley del impuesto a la renta, como un tratamiento excepcional, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aun cuando no se hubiese fijado los términos precisos de pago. O sea, hay varias condiciones que harían que nosotros no reconozcamos un ingreso. La primera condición es que no se hayan producido hechos sustanciales. Muy subjetivo, habría que ver la norma. Segundo tema, que no esté sujeto a una condición suspensiva. Ya te presenté un caso en el tema inmobiliario, en el tema minero. Tercero, acá no entra a tallar, no es una condición, no entra a tallar para nada el tema del cobro, porque no aplicamos el tema de lo percibido. Y tampoco se hubieran fijado los términos precisos de pago, eso no tiene nada que ver con el tema de ingreso, porque ambos, ya esté hablando yo del tema del cobro o fijar los términos precisos de pago, hace recordar pues de que estamos aplicando reglas de lo percibido. Ahora, no obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho evento o hecho ocurra, ¿no? Un tema bastante interesante. Dejar el devengamiento a un hecho o evento. No sé si en el reglamento lo más probable que nos den mayores alcances acerca de lo que vamos a nosotros poder inferir acerca de lo que es un hecho o un evento. Definitivamente. No estamos frente a una norma, a una NIF aquí. Y el hecho de que no haya las aclaraciones pertinentes, lo único que va a hacer es generarnos situación de inseguridad jurídica. Recordemos, mientras más compleja sea la norma, más problemas de interpretación se van a ver y más problemas en fiscalización por parte de la administración tributaria. Se lo hace más difícil. La idea es que nosotros podamos aterrizar como contribuyentes y más aún como contadores los términos claros de esa situación. Sin embargo, dado que hace un momento nosotros veíamos un término que yo le llamo muy subjetivo, ese que nos hablaba acerca de los hechos sustanciales, ¿no? Sin embargo, la norma, siguiendo con la lectura de la misma, nos encontramos específicamente que en el caso de bienes, acá está, en el caso de bienes, sí se tiene regulado específicamente cuándo yo voy a poder considerar que se ha producido un hecho sustancial. Y dentro de todo el caso que podamos contar ahí, para la enajenación de bienes, se tiene que considerar dos reglas básicas, y eso ya empieza contradiciendo probablemente el tema del tratamiento de las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué? Dependiendo de la situación, hay infinidad de casos, pero puede que en algunos casos haya una suerte de contradicción. Para comenzar, el hecho de poder trabajar esta frase, hecho sustancial, está sujeta a el hecho de que el contribuyente evalúe dos situaciones. Y esas dos situaciones que va a evaluar va a ponderar la que ocurra primero. De la ponderación de la situación que ocurra primero implica que yo tengo que reconocer los ingresos para efectos tributarios. Ese es el pequeño detalle que nosotros tenemos que tener en consideración ahí. Pero ¿cuáles son esas dos condiciones? Yo voy a referirme a dos palabras clave para efectos de que ustedes puedan aterrizar este tema de forma precisa. La primera palabra que tenemos que tener en consideración es la palabra control.
La primera control. O sea, lo que ocurra primero, un escenario de control, ya, versus qué otra cosa, control, y el segundo término, en caso estamos hablando de bienes, ¿ah? Y el segundo supuesto, la segunda palabra con la cual tengo que cotejar es riesgo. Entonces, en sí, para poder reconocer un ingreso dentro de un escenario de renta para efecto de bienes, fuera de las reglas generales que nosotros tenemos, consideramos dos posibilidades, control o riesgo. Entonces, de lo que dice hecho sustancial ya me aterriza control o riesgo. Pero yo no me puedo ir a las normas internacionales de información financiera directamente para ver qué es un control o mucho menos qué es un riesgo, porque tengo que revisar el decreto legislativo 1425. Entonces tendré que buscar la definición. Y aquí es donde empieza el tema. En primer lugar, ¿qué es control? Para efectos tributarios, y eso habría que contrastar con lo que nos dice la SNIF. En el caso de control, nos define el decreto legislativo 425 el tema. Nos dice, ¿qué es un control? ¿Qué entendemos control? Tenga el derecho a decidir sobre el uso del bien y a obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Dos condiciones básicas para ver si está el tema del control. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Y qué riesgo? ¿Te define qué riesgo? Claro que me define qué cosa es riesgo. Y cuando me define qué cosa es riesgo, yo voy a la parte final y me dice, se refiere a riesgo, sí, riesgo de la pérdida de los bienes, ¿no? Entonces, son dos situaciones que yo tengo que tener muy en cuenta ahí. Ahora, lamentablemente, cuando yo voy a leer la NIF número 15, la NIF número 15 básicamente se enfoca al tema de control. Se enfoca, de hecho, al tema de control. Particularmente cuando nosotros vemos el paso número 5, ¿ya? Dentro del tema de la NIF número 15, obedece al tema de control. Para ello, para mayor ejemplo, vamos a revisar la NIF número 15 bajo el set list 2018 aquí en Perú, que puede ser difundido. Me voy a la página del MEF. Ya por si acaso, siempre por razones de propiedad intelectual, estoy trabajando con normas aquí que en el Perú los utilizamos de libre difusión. Vamos a ver entonces el set list. El set list número 2018 que ya salió, publicado por el Consejo Normativo de Contabilidad, para ver, definir, o sea, un poco contrastar el tema que nosotros estamos revisando aquí. NIF, y busco en ese list la NIF número 15. Bien, la palabra control va a estar asociada a, si quieres verlo así, a la etapa 5 de la NIF número 15, que se aplica dentro de los 5 pasos, el paso número 5 de la NIF número 15. Y básicamente al tema de la satisfacción de la obligación de desempeño. Entonces, es por ahí que nosotros vamos a poder encontrar ese tema. Ahora, probablemente tú me digas, bueno, no habrá una sección de definiciones donde pueda encontrar dentro de la NIF 15 este tema. A ver, vamos a ver, no está de más, ¿no? Me dice un colega, a ver, ¿puede revisar, por favor, las definiciones? A lo mejor nosotros acá encontramos el tema control. En efecto, nosotros dentro de la NIF número 15 encontramos el apéndice A, la definición de términos. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a proceder a revisar. Muy bien, entonces amigos, ahí vamos a tocar este tema. Perfecto, teniendo en cuenta ese detalle, entonces nosotros procedemos a analizar esta situación. A ver si encuentro el término control acá. Activo de contrato, cliente, contrato, ingresos, obligación de desempeño, pasivo de contrato, precios. Me rindo, parece que no hay control. Entonces, el término control no lo voy a encontrar estrictamente aquí. Tendré que encontrarlo con referencia a lo que es la satisfacción de las obligaciones de desempeño. Entendiendo que la satisfacción de las obligaciones de desempeño, ya sea un bien o servicio, está asociado al término de control. ¿Ya? Entonces, está asociado necesariamente al tema de control. Y entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Bien, entonces a continuación vamos a ver ese punto
quiero tocar este tema con ustedes. Recordemos que cuando vemos la NIF número 15 tenemos, bueno, una estructura un poquito diferente al tema de los 5 pasos. No lo vamos a encontrar. Porque, Dionisio, acá te estás hablando de precio. Claro, estoy hablando de precio, pero estamos hablando de medición. Estamos hablando de medición, entonces no estamos hablando de este tema en particular. Y lo que yo quiero es saber el control, me dice Dionisio, el control es lo que... Y quiero ver si es que encuentro con este tema. Y bien, vamos a ver este tema y el mayor alcance que nos da. Y quiero hablar acá de la NIF número 15, también puede ser algún tema bastante amplio. Hay muchas posibilidades. Yo estoy viendo las reglas generales un poco para que veas cómo lo manejamos como contadores, que es algo muy necesario que lo tengamos en consideración, ¿no? Que tú como profesional también lo sepas trabajar, ¿ya? Lo sepas trabajar. Muy bien. Te decía que estaba asociado al paso número 5, y el paso número 5 está vinculado a la satisfacción de obligaciones de desempeño. Es decir, yo tengo que tener en consideración lo siguiente. Voy a la frase general y luego vamos al tema específico que nosotros estamos abordando aquí. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver, yo estoy viendo también acá mi retorno. Entonces acá, vamos con el párrafo 31. Dice, una entidad reconoce los ingresos, ya, una cosa acá, yo estoy hablando de reconocimiento de ingresos. El 1425 también me habla de reconocer ingresos, me dice, me habla de devengar ingresos, me habla de reconocer, pero para efecto tributario. Mientras que para efecto contable yo tengo que aplicar la NIF 15. Reconocerán los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que, esta es una gran diferencia, porque usualmente cuando tenemos un cuando hablamos de bienes y cuando hablamos a medida de que una idea general, no quiere decir algo específico, pero una idea general está vinculada al tema de servicios, satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos al cliente. Cabe recordar que desde la perspectiva de la NIF 15, ¿no? El tema de servicios incluso está asociado al tema de control, pero dentro de un concepto de activo. Entonces vamos ahí, un activo se transfiere cuando, o sea, el activo puede transferirse en un momento o a medida que el cliente obtiene el control. Acá tenemos esa palabrita. O sea, realmente para trabajar el tema de vengado, ahí vamos a tener que usar nuevamente la palabra control. Pero habría que contrastar el término control que nosotros tenemos acá versus el que dice el decreto legislativo 1425. Es un tema clave. Es un tema clave. Nos habla de una obligación de desempeño, nos habla acá de lo que es un bien o servicio, ¿no? Entonces necesitamos saber qué cosa es control, ¿no? Nos habla acá de una entidad transfiere el control, ¿no? ¿En qué caso transfiere el control? ¿No? Nos dice un activo, ¿no? Entonces yo lo que necesito encontrar es qué cosa es control, o sea, cómo defino, si la norma no lo encuentro por un lado, el tema de definición o qué tiene que ver con este tema. Vemos una referencia a obligaciones de desempeño, cosa que no hay en el decreto legislativo 1425, ¿no? Entonces hay una frase acá que me sirve para poder desglosar ese tema acerca de esta situación. A ver, si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo, la entidad la satisfará en un momento determinado. Perfecto, eso me habla de los tiempos, pero no me habla necesariamente de control. No me habla de control. Me habla de medición de progreso, ok, me habla de una medición de progreso, ok. Medidas razonables de progreso también. Pero me encuentro yo con una definición de control en este tema. Es necesario encontrar una definición de control. ¿Cómo yo sé que puedo controlar este tema? ¿No? Estamos viendo párrafo 33, obligación de desempeño, no le encuentro, me dices. Bueno, no te la hago larga, simplemente para que tú visualices las posibilidades que tenemos esto. Vamos al punto. El punto está acá, párrafo 33. Control. Ahí está. Lo leo para que luego te dejo pensando con el 1425 para que lo vayas contrastando. El control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente
todos sus beneficios restantes. ¿Quieres contrastarlo con lo que hace un rato estábamos viendo? Sí, a ver, vamos a ver. ¿Quieres contrastarlo con el 1425? Sí, me dices, ¿no? Quiero contrastar con ese tema que estabas tocando. Me dice que el control, ¿qué cosa es acá? Es el derecho a decidir sobre el uso del bien y obtener beneficios. ¿Ya? ¿Y cómo está en la NIF? Capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente beneficios restantes, ¿no? Mientras que acá es derecho. Una cosa es derecho a decidir sobre el uso del bien, mientras que acá nos dice capacidad para redirigir el uso del activo. Ahora, la segunda condición, obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. Acá, obtener sustancialmente los beneficios del mismo. Aparentemente tú dirías es algo similar, pero la verdad te diré que de acuerdo a experiencia, conforme vayamos explorando más este tema, vamos a encontrar diferencias. Entonces, ten mucho cuidado con esto. Yo no voy a contabilizar con esto, con el 1425. Yo voy a contabilizar, voy a reconocer, voy a medir bajo normas internacionales de información financiera y voy a tributar bajo el 1425. Ese es el mensaje, ese es el tema que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, amigos, entonces vamos a terminar la presentación del día de hoy y a hacerlos reflexionar un poco a poco. Estamos publicando una serie de videos acerca de este tema y que espero que sea de utilidad con ustedes. ¿Dónde están los materiales? Fácil, lo encuentras en el canal, ahí está en el canal abajo CPC Dionisio Canagua en YouTube, nos encuentras, te suscribes y cada vez que presentamos un nuevo material acerca del decreto legislativo 1425 de estos temas interesantes, pues te enteras. Muy bien, amigos, espero que el presente video sea de utilidad para todos ustedes y revisen nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.